La tentación no es la aparición del mal, es la revelación del mal que ya existía dentro de nosotros. Jung diría que el ser humano vive identificado con una imagen de sí mismo. El ego cree conocerse, pero debajo existe una región inmensa que permanece oculta, el inconsciente. En el hombre y sus símbolos, Jung insiste que gran parte de nuestra psique permanece fuera de la conciencia y que el ser humano jamás se conoce por completo. Bajo esa lectura, los 40 días en el desierto de Jesús no serían una prueba enviada desde fuera, sería una inmersión obligatoria en aquello que normalmente evitamos mirar. ¿A qué es a lo que voy? Que mientras exista ruido, trabajo, relaciones, distracciones y objetivos, el individuo puede escapar de sí mismo. El desierto elimina todos estos mecanismos de evasión. Aquí es donde entra Jung. Cuando desaparecen las distracciones, tu conciencia queda expuesta al inconsciente. Jung explica que los sueños y los símbolos surgen precisamente de estas regiones que permanecen ocultas de la psique. El desierto no es un lugar, es una condición mental. Entonces llegamos a las tentaciones. Convertir piedras en pan. La interpretación religiosa tradicional habla de hambre. La lectura junguiana podría ser mucho más profunda. Representa la exigencia del ego de satisfacer inmediatamente sus necesidades. La pregunta no es ¿tienes hambre? La pregunta es ¿eres esclavo de tus impulsos? El hambre física se convierte en el símbolo del hambre psicológica. Por ejemplo, hambre de validación, hambre de placer y hambre de seguridad. Poder sobre los reinos del mundo. Aquí aparece la sombra. Jung observó que los individuos suelen proyectar sus impulsos oscuros porque no quieren reconocerlos como propios. El problema no es querer poder. Todos lo quieren en algún momento o algún grado. El problema es fingir que no lo queremos. La sombra es precisamente aquello que rechazamos reconocer de nosotros mismos. Entonces el diablo no tendría que ofrecer poder, simplemente mostraría un deseo que ya estaba allí. El demonio no crea la ambición, sino que solo la señala. Lanzarse desde el templo. Esta es la más interesante psicológicamente, ya que no es orgullo simple, es narcisismo espiritual, la necesidad de demostrar que uno es especial, esa necesidad de que el universo confirme nuestra importancia, la tentación de ser el elegido prácticamente. Y aquí es donde yo conecto algo brutal con Nietzsche. En el prólogo de Así habló Zaratustra, el personaje abandona la humanidad y vive años en soledad antes de descender nuevamente. Pero Nietzsche descubre algo incómodo. El aislamiento no vuelve automáticamente sabio a nadie. Primero destruye, primero confronta, primero rompe. Zaratustra entiende que el hombre es un puente y no una meta. Porque Jesús en el desierto tampoco aparece como un ser terminado. Aparece como alguien atravesando una transformación. Y aquí es donde surge la idea central de este video. El desierto no es un lugar donde el hombre demuestra quién es. Es el lugar donde descubre quién no es. Jung habla de individuación, el proceso mediante el cual la persona integra las partes rechazadas de sí misma para convertirse en un ser más completo. Nietzsche habla de superar al hombre actual para crear algo más alto. Ambos, aunque desde caminos distintos, no están hablando de una muerte simbólica, no la destrucción física, sino la destrucción del personaje que creemos ser. El verdadero horror del desierto no es el hambre, no es el silencio y tampoco es la soledad. El verdadero horror es descubrir que el monstruo que has estado combatiendo toda tu vida no estaba escondido dentro de las dunas, sino estaba detrás de tus propios ojos. La transformación auténtica siempre ocurre lejos de la multitud, no porque la multitud sea mala, sino porque la multitud te presta identidades, te presta nombres y te presta opiniones, te presta enemigos, te presta causas y te presta una narrativa. Mientras estés rodeado de este ruido, puedes creer que eres alguien simplemente porque los demás te reflejan una imagen. Pero en el desierto no hay espejos, y entonces aparece una pregunta más aterradora. Si nadie me ve, ¿quién soy? Porque las tentaciones cambian radicalmente si las observamos desde esta perspectiva. La primera deja de ser hambre, la segunda deja de ser poder, la tercera deja de ser orgullo. Las tres son en realidad intentos de escapar del vacío, porque el vacío psicológico produce vértigo, y Nietzsche entendió esto de manera brutal. Cuando Zaratustra abandona la sociedad y vive años en soledad, no está buscando paz, está buscando distancia. Necesita alejarse de todo aquello que le dice quién debe ser. Pero cuando finalmente regresa, descubre algo trágico.
La mayoría de la gente no quiere transformarse, quiere comodidad, quiere respuestas y quiere estabilidad. Quiere lo que Nietzsche llama el último hombre, aquel que ya no aspira a nada grande y simplemente busca una existencia cómoda, porque quizá la tentación más peligrosa no sea el poder, quizá sea la comodidad de seguir siendo exactamente quien eres, la comodidad de no mirar adentro y de no cuestionarte. Jung diría que el encuentro con la sombra siempre es doloroso porque destruye la imagen idealizada que tenemos de nosotros mismos. La mayoría de personas cree que son buenas, pero Jung observó algo incómodo. No somos buenos, no somos malos, somos ambas cosas. Y en cuanto más insistimos en ser únicamente buenos, más fuerza gana la parte oscura que intentamos esconder. Por eso, la sombra es peligrosa, no porque sea malvada, sino porque es ignorada. El hombre que reconoce su oscuridad puede controlarla. El hombre que la niega termina obedeciéndola. Eso es profundamente junguiano. Y entonces, el desierto cambia otra vez de significado. Ya no es un castigo, ya no es una prueba, ya no es un escenario, es un espejo, el más cruel de todos, porque no refleja tu rostro, refleja aquello que has evitado años mirar. Y aquí aparece un simbolismo que Jung hubiera amado: las dunas. Las dunas cambian constantemente, el viento lo borra todo, cada huella, nada permanece, ninguna identidad permanece, ninguna máscara, ninguna certeza. La arena devora todo, hasta que solo queda lo esencial. En la ciudad, cada paso deja marca. En el desierto, el viento la borra en minutos. Quizá por eso los profetas iban al desierto, no para encontrarse, sino para perderse. Y aquí aparece algo todavía más profundo. Jung habla del proceso de individuación, que es el viaje hacia la totalidad simbólica. La mayoría cree convertirse en uno mismo significa descubrir quién eres. Jung sospechaba lo contrario. Convertirse en uno mismo significa morir muchas veces. Morir a las máscaras, morir a las ilusiones, morir a las identidades prestadas, morir a la necesidad de aprobación, morir a la fantasía de perfección. Por eso, la experiencia del desierto tiene una estructura casi universal. Moisés, Jesús, Zaratustra, los ermitaños del desierto, los ascetas, los místicos, todos atraviesan la misma secuencia. La separación del mundo, la confrontación con el caos interno, la muerte simbólica, el regreso transformado. Tal vez el propósito del desierto nunca fue acercar al hombre a Dios. Tal vez fue impedir que siguiera escondiéndose de sí mismo. Porque una cosa es rezar y otra cosa muy distinta es quedarte callado, completamente solo con tus pensamientos, cuando ya no queda nada más que lo silencio. Ahí empieza el verdadero laberinto. Y lo inquietante es que ese laberinto no está entre las dunas, está dentro de la cabeza. Durante siglos nos dijeron que el desierto era el escenario de una batalla entre Dios y el diablo. Pero quizá esa historia siempre fue una metáfora, porque los demonios más peligrosos rara vez vienen de fuera. Llegan con nuestra propia voz, hablan con nuestros propios deseos, conocen nuestras heridas, conocen nuestras creencias, conocen exactamente aquello que estamos dispuestos a sacrificar para dejar de sentirnos vacíos. El poder, la gloria, la seguridad, la necesidad de ser admirados, la necesidad de ser amados, la necesidad de ser alguien. Y quizá por eso el desierto era necesario. Porque mientras existe ruido, siempre podemos escapar. Podemos refugiarnos en el trabajo, en el entrenamiento, en las relaciones, en las ideologías, las promesas del futuro. Pero tarde o temprano llega un momento en el que viene el viento y se lo lleva todo. Y entonces solo quedan dos cosas: la inmensidad del silencio y nosotros, sin máscaras, sin excusas, sin espectadores ni aplausos, sin enemigos a quien culpar, sin héroes a quien imitar, solo nosotros. Y es ahí donde comienza la verdadera prueba. No la prueba de la fe, la prueba de la identidad. Porque el mayor descubrimiento del desierto es que la oscuridad que teníamos encontrar jamás estuvo escondida entre las dunas, siempre estuvo dentro de nosotros.
pero también la luz. Y cuando ambas dejan de luchar, finalmente se reconocen y nace algo nuevo, algo más honesto, más completo, más humano. Tal vez por eso fue que lo que ocurrió después de aquellos 40 días no fue la victoria de un hombre sobre un demonio, sino la victoria de una conciencia sobre sus propias sombras. Porque al final, el desierto nunca fue un lugar, fue un espejo. Y la pregunta que dejó sigue sin respuesta 2000 años más tarde. ¿Quién eres cuando ya no queda nada detrás de lo cual esconderte?